Manos de la Causa de Dios, nombradas por el guardián de la Fe Bahá'í, Shoghi Effendi. Pertenecientes a una institución divinamente ordenada, iniciada por Bahá'u'lláh en los últimos años de su ministerio, hacia finales del siglo XIX, estas almas heroicas, elevadas al rango de manos de la causa de Dios por el guardián, habían seguido la exhortación de Abdu'l-Bahá de difundir las fragancias divinas en sus muchos viajes y misiones, asignadas a ellos inicialmente por su amado guardián y más tarde por la Casa Universal de Justicia. Estos encuentros habían dejado a los creyentes imbuidos con amor por las figuras centrales de la fe de Bahá'u'lláh y una devoción sin igual hacia Shoghi Effendi. Ellos los habían impulsado al servicio activo al mundo de la humanidad. Ellos habían proclamado el mensaje de Bahá'u'lláh a los diversos pueblos del mundo, desde dignatarios a intelectuales, a personas comunes y sencillas. La meta modesta de los productores de esta serie es la de ofrecer un vistazo de la vida de estos individuos ejemplares en varios ambientes alrededor del mundo y de escuchar a sus palabras y hechos, y así crear el ambiente de lo que hubiera sido estar en la presencia de ellos y beber de su conocimiento y sabiduría. A refrescar nuestras memorias de estas almas escogidas, quizás encontremos una inspiración adicional para nuestras propias vidas. Puesto que se ha encontrado muy poco material audiovisual acerca de las manos de la causa de los tiempos más tempranos, estas grabaciones están limitadas a aquellas manos de la causa nombradas por el guardián y en su mayor parte aquellas quienes sobrevivieron a su amado líder después de 1957. Esslingen, en Alemania. En este hermoso lugar, los Bahá'ís y sus amigos se reunieron para la escuela de verano de 1936, un tiempo para relajarse y aprender. Entre ellos estaba Hermann Grossman, quien más tarde fue nombrado mano de la causa en el primer contingente anunciado por el guardián. También la joven Mary Maxwell de Montreal, quien estaba visitando Alemania con su ilustre madre, May Maxwell, y quien iba a casarse con Shoghi Effendi, el guardián de la Fe Bahá'í, en el año siguiente, para llegar a ser conocida como Abdu'l-Bahá Rohie Hanu. Ella también sería elevada a rango de mano de la causa de Dios. Muchos otros Bahá'ís prominentes también estaban presentes, incluyendo a un joven Adalbert Muschlegel, quien estaba dando una plática a una audiencia que se había desbordado más allá de la veranda. Años más tarde, el guardián alabó al Dr. Muschlegel como un pilar del orden administrativo en Alemania, y lo elevó a rango de mano de la causa de Dios. Y luego, había que preparar la comida para los participantes, un servicio llevado a cabo no solo en un espíritu de júbilo, sino también con precisión y organización. Se anunció la hora de la comida, y los amigos se reunieron para comer. Después de la lavada de los platos, un periodo en la tarde de relajamiento al aire libre. Pero esta paz y tranquilidad pronto iban a cambiar. La prohibición oficial de reuniones durante el ascenso al poder de Adolf Hitler llevó a las órdenes de la Gestapo de confiscar a la literatura y libros Bahá'ís y de encarcelar a los miembros prominentes de la fe. Hermann Grossman, a pesar de estar en el centro de las actividades Bahá'ís, afortunadamente no fue incluido en esa lista, y así pudo aparecer ante los tribunales como testigo para los defendidos, apoyando la validez de la fe y su naturaleza apolítica. El centenario de la declaración del Bab en Shiraz, el 23 de mayo de 1844, era un evento de importancia histórica. Fue en esta casa que Mullah Hossein logró la presencia del Bab y llegó a ser el primero a creer en él. Yo permanecía encantado por su prolación, inconsciente del tiempo, recordaba Mullah Hossein,
Estaba encantado por la música de aquella voz que subía y bajaba mientras cantaba versos del Qayyum Las Manos, su comentario de la sura de José. Aquella noche histórica puso en movimiento el desenvolvimiento de una dispensación gloriosa, referida por Shoghi Effendi como sin paralelo en la historia religiosa. Lo que aconteció en esta recámara iba a extenderse mucho más allá de Shiraz, hacia el oriente y el occidente. Un siglo más tarde, en un volumen épico titulado Dios pasa, Shoghi Effendi, él mismo un descendiente del Báb Bahá'u'lláh, conmemoró este evento histórico con un repaso de los eventos sobresalientes de 100 años que empezaron con la incepción de la dispensación Bahá'í, la inauguración de la era Bahá'í, el comienzo del ciclo Bahá'í y el nacimiento de Abdu'l-Bahá. George Townsend, entonces canónico de la Catedral de San Pedro en Dublín y archidecano de Clonfert, escribió la introducción para este libro y sugirió el título Dios pasa. En años más tarde, este soporte devoto y colaborador de Shoghi Effendi, cuya erudición fue alabada como sin par en el mundo Bahá'í occidental, fue honrado con el rango de mano de la Causa de Dios. En los Estados Unidos, los amigos se congregaron en la casa de adoración en Wilmette, en las afueras de la ciudad de Chicago, para participar en el programa interamericano del Centenario Bahá'í. Después de las inscripciones, los participantes asistieron a la sesión de la convención, dirigida por los miembros de la Asamblea Espiritual de los Bahá'ís de los Estados Unidos y Canadá. Después de las sesiones, los participantes salieron del salón principal de la casa de adoración llamado Foundation Hall, y muchos se congregaron en la tienda del té del Centenario para comida y refrigerio. Los participantes en este evento de gran auspicio vinieron de todo el continente y de muchos países extranjeros. Los delegados y amigos se reunieron enfrente de la casa de adoración para una foto conmemorativa. La Asamblea Espiritual Nacional elegida en este año incluía 6 miembros quienes fueron elevados al rango de mano de la causa en años posteriores. Ellos son Leroy Ayos, quien a petición del guardián iba a servirle sin fallar en la Tierra Santa durante los últimos 6 años de su ministerio; Louis Gregory y Roy Wilhelm, quienes ambos sirvieron devotamente al maestro Abdu'l-Bahá, y quienes fueron nombrados póstumamente como manos de la causa por el guardián; y Horace Holly, descrito por el guardián como el principal exponente de la administración Bahá'í en el mundo; Dorothy Baker, a quien después de su muerte el guardián describió como la distinguida mano de la causa y exponente elocuente de sus enseñanzas; y Amelia Collins, quien recibió un cablegrama de Shoghi Effendi 2 años después de que se tomara esa película, informándole de su elevación a rango de la mano de la causa. Tú eres la primera en recibir ese honor en vida, él dijo. Una representación de Bahá'ís de otras tierras y ocupaciones está también grabada aquí en esta película histórica. Al mismo tiempo, en Persia, la cuna de la fe, una selecta reunión de miembros de la Asamblea Nacional y delegados de convención se reunieron en Shiraz. Rindieron homenaje a la casa del Báb, en aquella recámara superior, adornada por la preciosa alfombra de seda tendida por el fideicomisario del Bahá'u'lláh, señor Waliullah Varga, un regalo de Shoghi Effendi. Entonces, en el momento exacto del pasar de los 100 años, precisamente 2 horas y 11 minutos después de la puesta del sol,
escucharon la recitación cantada de un mensaje especial de Shoghi Effendi. الذي فيه نصب داوم قصره المشيد ونظمه البديع. Este mensaje había sido llevado desde la Tierra Santa vía Bagdad a mano, en el año final de la Segunda Guerra Mundial, por avión a Teherán y luego transportado en carro por cientos de millas hasta aquella reunión por el señor Zikrullah Khadem, quien actuaba como intermediario del guardián en Persia. Ambos, el señor Khadem y el señor Varga, iban a lograr el rango de mano de la Causa de Dios en años posteriores. Al fallecer del señor Varga, el guardián se entristeció por la pérdida de este sobresaliente mano de la causa y nombró al hijo mayor del señor Varga, Ali Muhammad, para sucederle como fiduciario del Hukuk, confiriéndole el rango de mano de la Causa de Dios. En la Tierra Santa, en ese día especial, el amado guardián desveló el modelo de la superestructura del santuario del Bab, que William Sutherland Maxwell, el famoso arquitecto canadiense, había diseñado. El señor Maxwell, el padre de Ruhiya Khanum, fue invitado por el guardián a venir a Tierra Santa en 1940, después del fallecimiento de su esposa, la amada maestra Bahá'í Mary Bowles Maxwell, en Buenos Aires, Argentina. La construcción del edificio empezó en 1948 y la espléndida superestructura fue terminada en 1953. El señor Maxwell no vivió para ver esta obra maestra. Su muerte en Montreal, el 25 de marzo de 1952, solo 3 meses después de su nombramiento como mano de la causa, trajo dolor inconmensurable al guardián, quien cablegrafió al mundo Bahá'í y dio tributo a su vida santa. Los siguientes primeros maestros de la fe Bahá'í fueron elevados a rango de mano de la Causa de Dios por Shoghi Effendi en años posteriores. Today, the world is confronted with the greatest task in human history, the building of a world order and the establishment of universal peace. After thousands of years of warfare and strife, we are challenged to create this new condition. Indeed, it is the requirement of our time, the essential basis for our continuance as a race. To the success of this mighty task, the Baha'i faith has a unique and vital contribution to make. Its followers believe that it alone contains the pattern for world order. And what is far more significant, the dynamic energy through which this lofty goal may be achieved. For it is evident that no means, but an ideal means, a spiritual power, will heal this world sickness of war, dissension, and discord. Bahá'u'lláh has said, a rose is beautiful in whatsoever garden it appears. All are one in the color and beauty of servitude to him. The Baha'i faith is divine in origin, all-embracing in scope, free from the insularities of the past. It inclines neither to east nor to west, to Jew nor to Gentile, to rich nor to poor, to black nor to white, to native nor to foreign born. It is a world community. Such a world community offers two distinct benefits. First, it gives to the entire planet that process of education which a prophet alone can bring to his age. And second, it offers a pattern for communal life
which may well be the very foundation of a future society. For example, among the principles of Bahá'u'lláh is the principle of the oneness of mankind. A worldwide campaign in such an education may be said to be launched at this very hour by the Baha'is everywhere. The present seat of the Baha'i faith is in the Holy Land at Haifa, Palestine. And from this center, in less than 100 years, the Baha'i faith is spread throughout the entire earth, to the continent of Europe, Africa, South America, North America, in Asia and Australia. And in the United States, Baha'i faith is now located in every state in the Union, in every province of Canada, in every country of South America, in Alaska. In over 60 countries of the earth, Baha'is are now consecrating themselves to the establishment of a worldwide commonwealth of nations, enunciated by Baha'u'lláh. Now, as we've showed you on all these continents of the earth, Baha'is are dedicating themselves towards securing the supreme world civilization which will be the fruit of the teachings of Baha'u'lláh, whom the Baha'is believe to be the prophet of God for this day. Ginebra, Suiza, 1948. Delegados de muchos países asistieron a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos que se llevó a cabo en esta ciudad, al igual que un número de Bahá'ís prominentes. Esto fue a petición de Shoghi Effendi, con la intención de no solamente elevar el perfil de la comunidad Bahá'í internacional, sino también para nutrir su involucramiento activo en varios de los foros no gubernamentales. Los delegados Bahá'ís incluían a la señora Mildred Motahedeh y el doctor Hugo Jaqueri. La señora Motahedeh de los Estados Unidos tomó un rol activo en la evolución de la posición de la fe en las Naciones Unidas y fue alabada por sus servicios por el Guardián. El doctor Hugo Jaqueri, de Italia, llegó a ser uno de los ayudantes de confianza de Shoghi Effendi, ayudándole a conseguir el mármol para la construcción del santuario del Bab en el Monte Carmelo. Él fue nombrado mano de la causa en 1951. Durante su visita a América en 1912, Abdu'l-Bahá puso con sus propias manos la piedra angular de la primera casa de adoración del Occidente, en Wilmette, Illinois. Después de más de 40 años, a través de esfuerzos abnegados y sacrificiales de los amigos, se terminó la casa de adoración. Entre aquellos quienes fueron honrados y luego elevados al rango de la mano de la causa por sus contribuciones fue Siegfried Schopflocher. En adición a sus servicios devotos, él donó sumas grandes al trabajo de la construcción, que durante la Gran Depresión constituían cantidades significativas. El Guardián se refirió a él como el constructor principal del templo. Corinne True, otra mano de la causa futura, fue la campeona del proyecto del templo. Después de una petición a Abdu'l-Bahá para conseguir fondos para la construcción de la casa de adoración en América, el maestro consintió y encargó a Corinne True con la responsabilidad de conseguirlos. Fue gracias a su devoción incansable y abnegada durante los siguientes 50 años, ante muchas dificultades, que finalmente se logró la terminación del Templo Madre del Occidente. Ella y cientos de otros amigos iban a presenciar la inauguración oficial. Una futura mano de la causa, el señor Paul Haney, presenta a Abdu'l-Bahá Ruhiyya Khanum. Shoghi Effendi Rabbani, the guardian of the Baha'i faith, has sent his wife, Abdu'l-Bahá Ruhiyya Khanum, as his personal representative to present a message of dedication from him as the world leader of the Baha'i faith.
On behalf of the guardian of the faith of Baha'u'lláh, I have the great honor of dedicating this first Mashrak al-Azkar of the Western world to public worship. Initiated 50 years ago, its foundation stone laid by Abdu'l-Bahá, the son of the founder of the faith, raised by contributions from its followers all over the world, reared in the vicinity of the first Baha'i center established in the West, this house of worship now opening wide its doors to peoples of all creeds, of all races, of all nations, and of all classes, is dedicated to three fundamental verities animating and underlying the Baha'i faith: the unity of God, the unity of his prophets, the unity of mankind. I greet and welcome you on behalf of the guardian of our faith within these walls, and invite you to share with us the words recorded in the sacred scriptures, which we believe to be the repositories of the eternal and fundamental truths revealed by God in various ages for the guidance and salvation of all mankind. El programa, aprobado por el guardián, incluía como lectores a varias manos de la causa, quienes habían sido nombradas en 1951 y 1952. Alhamdulillah الذي أنزل الكتاب على عبده بالحق ليكون للعالمين سراجا وهاجا. Canto del Qayyum Las Manos, el comentario de la sura de José, por el señor Khadem, había sido predicho años antes por el guardián, cuando el señor Khadem estaba de peregrinaje. Ya ahlal arz man ata'a zikrallah wa kitabihi haza faqad ata'a Allah. El señor Furutan, un miembro de la primera Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Irán, institución que serviría como secretario por varios años. El señor Samandari tuvo el honor único de entre las manos existentes de haber llegado a la presencia de Bahá'u'lláh. دست قدرت از جیب قوت برار و این نفوس در گل مانده را نجات ده. Muchas manos de la causa asistieron a las 4 conferencias intercontinentales planeadas por el guardián para lanzar su plan de enseñanza de 10 años. Esos eventos tuvieron lugar en Kampala, Uganda, Chicago, Estados Unidos, Estocolmo, Suecia, y Delhi, India. La conferencia en Delhi se llevó a cabo en una tienda de campaña muy grande. Las manos de la causa, aquellas quienes estaban en la tarima, se dirigieron a los amigos reunidos y transmitieron un mensaje y saludos del amado guardián. Gracias al señor Collis Featherstone, quien asistió a la conferencia en Delhi con la señora Featherstone, tenemos una grabación de calidad de aquel evento. Después de la conferencia, el señor Collis Featherstone fue de peregrinaje a Tierra Santa. Su encuentro con el amado guardián redobló su compromiso con el trabajo de la fe, que llevó a cabo con una energía y vitalidad que fue contagiosa. Más tarde, fue nombrado mano de la Causa de Dios. Futuras manos de la causa y sus familias asistieron a la conferencia en Delhi.
la mano de la causa Dorothy Baker y 4 otros miembros de la Asamblea Espiritual Nacional de los Estados Unidos habían ofrecido salir para puestos de pionería durante el lanzamiento de la Cruzada de 10 años de Shoghi Effendi en 1953. El guardián aceptó su elección de Granada, que iba a perseguir con su esposo después de la conferencia de Nueva Delhi. Trágicamente, al regresar de su viaje de la India, su avión explotó en el aire y se hundió en el Mediterráneo cerca de la isla de Elba, trayendo dolor al corazón de Shoghi Effendi y al mundo Bahá'í. Después del evento traumático de la ascensión de Shoghi Effendi en 1957, las manos de la causa se reunieron cada noviembre para su cónclave anual en Tierra Santa. El cónclave de 1958. Las Manos, tomando un descanso en medio de sus intensas deliberaciones. Algunas de las manos de la causa recibieron la guía de su exaltado líder por casi 6 años antes del fallecimiento del guardián. Aún otras recibieron el honor solo un mes antes de su ascensión. En 1963, Londres fue el lugar para el primer Congreso Mundial, que conmemoraba el centenario de la declaración de Bahá'u'lláh en Bagdad, que coincidía con la terminación del plan de enseñanza de 10 años del Guardián, coronada por la formación de la primera Casa Universal de Justicia. Muchas manos de la causa asistieron a ese histórico evento y participaron como oradores. الحمدلله زنده ماندیم وعده های الهیه را در الواح و آثار مبارکه به تمام ملاحظه و زیارت کردیم. Thank God I have lived to see the fulfillment of the great prophecies in the holy writings. احبا باید عموماً قلباً روحاً شاد و مسرور باشند. All the Baha'is, all together, in their souls and their spirits, must rejoice this day. On this day, we cannot but recall that dark day in November when, without any premonition, light went out of our world and you were plunged into darkness and our hearts broke. But in that gloom which surrounded us, dear friends, there shone as bright as ever the beam of our guardian's guidance. This is your captain speaking. Our estimated arrival time is now 6:25 p.m. local time. Ground temperature 73 degrees, humidity 85%. We'll be starting our descent in a few minutes. We hope you've enjoyed your flight with us. Fly Trans International again.
llegaron de muchas partes del Centro y Suramérica y el Caribe para asistir a la dedicación de la primera casa de adoración de Latinoamérica. Llegaron de Europa y Asia, de los Estados Unidos y Canadá. Casi 4,000 Bahá'ís de todas partes del mundo congregaron en esta gran reunión en la ciudad de Panamá. Tantos llegaron que tuvieron que esperar su turno para entrar a la casa de adoración y sentarse en grupos de 600 personas. I have the great honor and privilege of dedicating the second Mashraq al-Azkar of the Western Hemisphere to public worship. The inception of this Baha'i temple took place more than 50 years ago when Abdu'l-Bahá, the son of Bahá'u'lláh, the founder of the Baha'i faith, praised the destiny of Panama and foreshadowed that the spread of the Baha'i teachings in this republic would unite the East and the West, the North and the South. Las celebraciones de este evento jubiloso se llevaron a cabo en el gimnasio de Panamá, en donde los asistentes se reunieron para pláticas, música y camaradería. La mano de la Causa de Dios, Abdu'l-Bahá presidió las sesiones de apertura y clausura. También asistieron las manos de la Causa Dr. Jakeri y el señor Khadem. This principle of oneness and unity that Baha'u'lláh has given us is not just something that you mention. It is an organic thing. It is a law of God. Inharmony makes you ill. Disunity makes you ill. It wrecks your family life. It ruins the nerves of your children. It spoils your Baha'i local assembly meetings. It spoils the atmosphere of your feast. It can break up your committees. It can make you sick. It can change your character. La conferencia de Panamá produjo un torrente de amor por Bahá'u'lláh, mientras los participantes se reunieron en el escenario para dedicar sus vidas al servicio de la humanidad y a su fe. La mano de la Causa, señor Khadem, expresó su gratitud al pasar por la fila de amigos y abrazando cada uno de los individuos. La conferencia de Juventud Bahá'í en Fisch, Suiza, fue un verdadero regalo para los muchos jóvenes y no tan jóvenes, quienes se habían reunido en el corazón de Europa para la primera conferencia juvenil paneuropea de este tipo. El evento fue bendecido por la participación de varias manos de la causa, incluyendo el señor Eno Kolinga, el señor Abul-Qasim Feizi y el doctor Adalbert Muschlegel, quien tomó parte en los procedimientos y se dirigió a la audiencia que venía casi de todas partes de Europa y más allá. Esta ocasión marcó un derramamiento de emociones por los participantes mientras escuchaban las pláticas de las manos de la causa e hicieron votos para dedicar sus talentos y energías en el campo del servicio. Había también un lado social del evento, mientras los amigos buscaban oportunidades de conocerse unos a otros y regocijarse en los hermosos alrededores. Nairobi, Kenia, en octubre de 1976. Una jubilosa conferencia en presencia de uno de los hijos favoritos de África, mano de la causa, Eno Kolinga. Right from the outset, I should like to say that the Baha'i
this conference, the Baha'i conference, is a very peaceful conference, and that this conference is a mirror reflecting the glories of the kingdom of Baha'i. Entre los participantes estaba el señor William Sears, quien era un orador de la siguiente sesión. I'm saying this because as Baha'is, we believe that love, fellowship, and unity must prevail in the world, because this is the day in which God's holy manifestations appeared to establish these principles in the world so that there will be no more problems amongst the peoples of the world. Chanzo cha imani ya Baha'i. La mano de la causa, John Roberts, era la tercera mano de la causa presente en esta maravillosa reunión. Juntos fueron nombrados por Shoghi Effendi en octubre de 1957 como parte del tercer y final contingente de manos de la causa de Dios, representando el continente de África. 19 años más tarde, se reunieron en Kenia. Allahu Akbar. Ya Bahá'u'lláh. Ya Ali'ul-Allah. Ya Sahibul Zaman. All battle cries for the spiritual conquest of the hearts of men. Beloved friends, I would, before speaking about anything, like to express my loving appreciation for all of the beautiful flowers and for all of the lovely things we see everywhere in this hall. Everything is filled with memories. Everywhere I look to the greatest name, and I can remember the words of the beloved guardian when I was in the Holy Land on pilgrimage. He said, ours was a faith of superlatives. That's why we say the greatest name, the most great peace, the greatest holy leaf, the most great prison. Superlative. There are no words to say who Baha'u'lláh is or what our cause is. If there were better words, we would use those, but we use the best the language has, superlatives. A few weeks ago, my wife and I were at the Alaskan conference, and it was a glorious one, too. It was a 3-day conference of the Indians and Eskimos of Alaska. And when they learned that we were coming on to this conference, the native people asked us to bring their loving greetings to all of you, but they said they would be praying fervently for the success of this conference. El señor Masud Hamsi, consejero residente en Sudamérica, acompañó a los amigos de Bolivia en una conferencia. Subsecuentemente, fueron saludados individualmente por la mano de la causa el señor Abu Ghazim Feisi. El señor Feisi explicó las enseñanzas básicas de la fe a esos individuos sencillos y de corazón puro. My name is Martha Many Gray Horses. I'm from
Cardston, Alberta, Canada. I live in Washington, D.C. Baha'u'lláh answered my prayers. I've arrived home. Esta conferencia de Bahá'ís nativos de Norteamérica fue una ocasión muy conmovedora, mientras cada individuo compartía sus emociones de todo corazón con la audiencia. What a conference, what a night. I tell you, I couldn't sleep last night. And at 4 or 5, I was awake and prayed. I wanted to express last night my feeling in that powwow. Am I right, powwow? You're right. Right, perfect, perfect, perfect. Well, we may call it the powwow of Baha'u'lláh. Abdu'l-Bahá tells us, what shall we say? Abdu'l-Bahá spoke about your destiny. He was not kidding. Do we believe it? I think that our beloved National Spiritual Assemblies of Alaska, Canada, and United States, they were inspired. Baha'u'lláh had a wonderful purpose through this conference. They were inspired, and their inspiration moved the supreme body of the faith, the Universal House of Justice, to send their special representative, our beloved Amos Gibson, here to share in this conference, the spirit of the conference. Cada 5 años, durante el mes de abril, los miembros de las asambleas espirituales nacionales de alrededor del mundo se reúnen para votar por los 9 miembros de la Casa Universal de Justicia, el cuerpo supremo de la Fe Bahá'í. Aunque sin votar, las manos de la Causa de Dios participaron en estos eventos en su capacidad de miembros del brazo de los eruditos de la fe, y también observaron las celebraciones del Festival de Rezván, las cuales marcan la proclamación de Bahá'u'lláh en Bagdad en abril de 1863. En la ocasión de la Convención Internacional de 1973, en el sitio de los jardines históricos de la Tierra Santa, las manos de la Causa de Dios tuvieron la oportunidad de entrevistarse unas a otras. It's a great joy and blessing to be in the Rizwan Garden listening to the sound of the birds and to have the pleasure of being with Mr. Paul Haney. Not too many years ago, we did a similar interview in 1953 when this great world plan was launched, the 10-year plan. And I thought it would be marvelous if Paul, who at that time was not only a hand of the cause, but chairman of the National Assembly of the United States, involved with the administration for such a long time, if he'd tell us something about the rise of this administrative order, which, as we all know, is truly the hope of the world. Paul? Well, actually, the administrative order goes back to the days of Baha'u'lláh when he appointed 4 hands of the cause in his own lifetime. And then in the days of Abdu'l-Bahá, the master devoted so much time and effort to establishing the local spiritual assemblies, the boards of consultation, and in training them and teaching them in the true purpose of their existence. And then in the days following the master, the beloved guardian continued to expand the foundations of the administrative order by encouraging the formation of local assemblies. And then in the early 1920s, it came to the point where the number of Baha'i groups, assemblies throughout the world was sufficiently large to permit the formation of national spiritual assemblies. And then finally, in 1953, a date that Mr. Sears referred to at the beginning, the development of the administrative order throughout the world had reached the point where
the Baha'i world could, under the guidance and leadership of the beloved guardian, embark on a world crusade. And then at the conclusion of this world crusade, 56 national spiritual assemblies were established throughout the world, 56 pillars of the Universal House of Justice, and in 1963, at the end of that first worldwide plan, the crowning unit of the administrative order of the faith, the Universal House of Justice, was brought into being, was elected, and from that time until the present, the Universal House of Justice launched and carried out the second global plan, the first one under the aegis of the House of Justice itself, the 9-year plan, and that has resulted in raising the number of national spiritual assemblies in the world to 113. It's very exciting. Could I just say probably a few words as we come to the end of this, that to be the other day on the site of Mount Carmel and seat of the Universal House of Justice, so near to where Baha'u'lláh chanted the Tablet of Carmel, the charter of our world institutions, and the marvelous excitement of it all. And then from there I went down to visit the tomb of the greatest holy leaf. It, of course, was a convention of highlights, but one of the most moving moments for me was when we were all gathered there to dedicate the site of the seat of the Universal House of Justice and heard the words of the Tablet of Carmel chanted on that spot, so near to where Baha'u'lláh himself chanted it, this tremendous charter of our world institutions for the conquest of the planet. I think probably the thing that moved me most of Baha'u'llah's words at that time was that how he longed to carry the message himself to every city and to every spot on the surface of the world. And I had the feeling that all these national assemblies and continental boards of councilors gathered there with the hands of the cause under the guidance of the House of Justice were going to do just exactly that. And as I was thinking of that, I remembered my last visit to right down the side of the mountain to the shrine of the greatest holy leaf, which the beloved guardian said was a symbol of our administrative order, with the steps, the local assemblies, the pillars, the national assemblies, and now the dome of the Universal House of Justice was on. I was waiting to take pictures, and it was raining very hard. The water was coming down the dome, down the pillars, through the assemblies, out into the garden. And I thought of the words of the beloved guardian when he said that when the Universal House of Justice comes into existence, that it will shed its healing waters upon the warring peoples and nations of the earth, wash away the evils and iniquities of the realm of dust, and heal man's age-old ills and ailments. And I could see that water coming down from the dome through the national assemblies to the local assemblies, out into the garden, and there were red flowers and green flowers and yellow flowers, and it was just so beautiful. And it said it would usher in an era the like of which the eyes of men had never seen. And as I stood on the mountain, I knew Baha'u'lláh said all the prophecies were fulfilled. They were all completed as they stood on that mountain, and I knew that was what was going to happen to the world. It was going to be like this garden. Just very moving and exciting moment. I'd actually like to explain that we all know that Baha'u'lláh is the promised one, is the awaited one of the nations of the world, is the King of Kings. As a Christian, I was born a Christian. My parents were Christians of the Church of England. We are always expecting the return of Christ. And we're being taught in our church every time. And at the time I was growing nigh when Jesus would return to earth, when I ran into a young man, a brilliant young man from Persia, Ali Nakhtubani. It was really Ali who first told me about Baha'u'lláh in Kampala, Uganda. And he told me that Baha'u'lláh, among other things, had said that he was the promised one of all ages, the return of the divine or spiritual reality of the manifestations of the past. That included Jesus Christ. And that struck me very much. And I was keenly interested to find more. Then Ali told me that it was one of the Baha'i principles that each and every individual should investigate the truth for themselves. So I began to look into it. You know, the future of the African continent or the African people is bright. There's no doubt about that. But I might as well add that Baha'u'lláh has come for the people of the world, for the tribes, the races, and the nations of the world.
and not for one particular continent or tribe. Right. He has come to rebuild the world. Indeed, is the Lord of the world, the Lord of the universe. That one of the interesting things that I've heard you talk about many times, and that is your love for Mother Dunn. The two Dunns are quite unique in the sense that Father Dunn gave Mother Dunn the message in the early 1900s, and she was Mrs. Davis in those days, and then in the 1918, after the passing of Mr. Dunn's wife, these two married, and they arose in the call of the Tablets of the Divine Plan and came to Australia. They caused the formation of the National Assembly of Australia. Father Dunn died in 1942, and in 1951 Mother was made a hand. And just at that time also, the Guardian announced that Father Dunn was posthumously regarded as a hand. And when Mother passed away, she was just before she was to see the temple, and she was within 1 hour's journey. So in Australia we have two hands of the cause lying together as a joint grave as the pioneers of one of the 5 continents. They're quite unique. The point that interested me about Mother Dunn was the fact that she said that this was the worst thing that had ever happened to her. She said, you know, I'm so completely unworthy to be a hand. And I wasn't a hand myself at that time, and I said, well, I'm sure all the hands must feel that. But really it was the beloved Guardian who knew the people. She had tremendous endowments to be a pioneer with her husband. I had the privilege also that I met in the first conclave of the hands here in Holy Land. When she came, she was one of the 26 hands in the first conclave after the accession of beloved Guardian. That was the first time I met her here. It's wonderful. John, during the course of your travels, I noticed you've spoken quite a bit along obligatory prayer and prayers in general. Have you found any reaction from the believers? Oh, yes, I've had some wonderful reaction. Just yesterday, here at this convention, I met a man I hadn't seen for many years, and he's from some country down in northeast Africa. I don't know just what country it is. But he came up to me and he said, oh, Mr. Robarts, when you were down in our country 13 years ago, you gave us a talk on the long obligatory prayer. Do you remember it? And I said, yes, I remember it. Well, he said, do you know that from that moment I started saying that prayer, and it has completely changed my life. And he said, the wonderful things that have happened. He said, I was ill then, I got over that, I got a new job. It is a tremendous prayer. And it is given to us, I'm sure, that Baha'u'lláh, when he gave us that prayer as the long obligatory one, he must have had a feeling for that prayer himself, as being a very powerful one. And if we only had time, I would just love to tell you all kinds of stories about that prayer and its effect on the people. In other words, you've had a lot of reaction. But I know you've had some reactions yourself. And Jalal here, he's really an enthusiast too on that prayer. The thing I can say on this subject is that in Bolivia, every morning they come out from their house and they go in the hill back of their house and pray, and that makes them happy. They feel that if they pray, they are succeeded in their business and work. So the prayer works a lot of things among the indigenous people in South America and the other places. So the first thing we did in our institutions, we taught them the prayers. You know, John, you mentioning the prayer, I've many times reminded the believers that Baha'u'lláh has given us obligatory prayers. Now, with obligatory prayers, we have to learn them, so that knowing them without a book. And you know, Baha'u'lláh reminds us that we'll remember our life in the next world. So I figure that it must be that if we learn them here by heart and we memorize them, then we can take those prayers with us into the next world. But you know, you can't have your prayer book in your shroud. You can't take it with you. So the necessity for prayer is both for this world and particularly in memorizing, and you've got it again in the next world. In other words, you've got the prayers of the manifestation in the next world.